Instalación de OpenModelica. En cualquier navegador, entrar en openmodelica.org, ir a Download y a continuación seleccionar el sistema operativo y la última versión, Official Release. Una vez descargado, seleccionar el fichero con el botón derecho y elegir Ejecutar como administrador. Seguir las instrucciones de instalación. Imagen de interfaz de OpenModelica. Breve explicación de sus principales herramientas. De izquierda a derecha, en primer lugar, nos encontramos con el navegador de librerías. Las librerías principales se obtienen al desplegar el conjunto denominado Modelica. Siguiendo la misma dirección, localizamos los botones con los que es posible seleccionar el modo de modelización, gráfico o analítico, que se explicará más adelante. El siguiente menú recoge las herramientas de simulación que nos facilitan la compilación, la configuración de la simulación y la propia simulación del modelo. Justo debajo nos encontramos el lienzo de dibujo o programación y el navegador de notificaciones, donde aparecerán los errores de compilación. Por último, las pestañas situadas en la esquina inferior derecha nos permitirán, una vez simulado el modelo, o bien realizar las gráficas sobre las variables simuladas, o bien retroceder al modelo. Ejemplo, utilizando las librerías Analog dentro de Electrical y Rotational dentro de Mechanics, se puede construir un modelo de un motor eléctrico similar al mostrado en el apartado anterior. Los pasos principales son: abrir una nueva clase de Modelica, Modelica Class. Añadir, arrastrando componentes desde la librería. Los distintos componentes electromecánicos según la figura son resistencia, inductancia, conversor electromecánico, inercia y amortiguamiento. Y unir con el botón Connect activado, pulsando botón izquierdo y trazando la conexión hasta los puertos de cada componente. Incluir condiciones de puesta a tierra en los extremos libres de los componentes eléctricos y de restricción de ángulo para la carcasa del motor y el extremo fijo del amortiguador viscoso. Añadir una fuente de alimentación de voltaje, por ejemplo, un escalón de 12 voltios en el instante 1 segundo. Dar valores a los distintos parámetros de los elementos haciendo doble clic en el componente. Las unidades están definidas para cada parámetro y en general son las del sistema internacional. Una función útil del programa es que la vista gráfica se puede intercambiar con una vista escrita en lenguaje Modelica, pestaña sobre el lienzo de dibujo, en la que se definen las conexiones y las propiedades de los componentes. Para cada uno de los elementos de la librería hay una definición en lenguaje Modelica de sus puertos de conexión y de sus ecuaciones que se utilizarán en la compilación del modelo completo. A esta información se accede haciendo doble clic sobre el elemento deseado en menú de la librería. Una vez terminada la modelización, se pueden seleccionar las opciones de simulación, Simulation, Simulation Setup, como el Solver o el tiempo total de simulación. Para lanzar la simulación, Simulation, Simulate. Si no hay errores, el modelo se compilará correctamente y comenzará la simulación. Al terminar, se abre directamente la pestaña Plotting. Se puede seleccionar manualmente o volver a la pestaña Modeling en la parte inferior derecha de la ventana. En esta ventana se pueden seleccionar las variables a representar gráficamente, como por ejemplo la corriente en la inductancia o la velocidad de giro en la inercia. Los resultados seleccionados se pueden exportar a un archivo CSV, que se puede abrir, por ejemplo, en Excel. A partir del modelo generado, se puede generar un nuevo componente, accesible una vez terminado desde el árbol de librerías para poder conectarlo a otros componentes y formar sistemas más complejos. Para ello, es preciso añadir en el modelo deseado pines de entrada y salida que están ubicados en el desplegable de interfaz en cada una de las librerías. Su edición es posible desde la pestaña situada a la izquierda de las correspondientes a la elección de modelización mediante código o dibujo y el componente resultante es accesible desde el navegador de librerías. En el modelo del motor se pueden añadir conexiones eléctricas y mecánicas e incluso crear un icono para identificarlo. En el ejemplo se han añadido dos pines eléctricos para aplicar voltaje y una conexión mecánica en el eje de salida. Se encuentran dentro de interfaces en las librerías eléctrica, analógica y mecánica rotacional respectivamente.
Finalmente, el modelo generado también se puede guardar en formato FMU para poder trabajar con él en otro software, por ejemplo con Simulink.